La persona que ens dirigirà la paraula és el doctor José Antonio Legarce Quifort, membre de la secció quarta que tinc el gust de presidir i que per tant molt contenta que tinguem ja una nova activitat a la nostra secció i sobretot que sigui reconèixer-nos una mica la feina que fem, no? Vull dir que realment això té una qualitat important. Bé, jo penso que no cal presentar-lo, tots el coneixem, molt bon amic nostre, una persona molt activa, molt entregada a tota la feina que fa i a més molt bon coneixedor dels temes. Per tant, jo crec que millor que seguir parlant jo, doncs passo la paraula i si és tan amable ens expliques tot això que ens vols dir. Doncs moltes gràcies. Com ja algú ho faré en castellà, intercalaré el català, perquè hi ha projecció, podríem dir, internacional. Moltes gràcies, doctora Calvo, per les no merescudes paraules. Molt content que estigueu tots aquí i especialment va dedicat a les acadèmiques i a les senyores assistents. Los motivos por el que el conferenciante se permite llevar a cabo una relación de los hechos más notables del movimiento femenino a lo largo de la historia es por la admiración hacia todas aquellas mujeres que soportaron con entereza su enfermedad oncológica, que és el que nosaltres vam dedicar al professor Iglesias i un servidor. Con coraje y forma ejemplar que ha influido de forma manifiesta a que este médico, en permanente contacto con ellas, se atreva a exponer a continuación, en un contexto más amplio, todas las efemérides más importantes del movimiento femenino. Nuestra historia comienza en el aeropuerto de Houston a las 8:30 de la mañana en el agosto del 89, cuando tiene lugar la conversación entre dos médicos que han finalizado su estancia formativa en el University of Texas Under Cancer Center. Le dice uno al otro: por cierto, ¿sabes algo de una paciente llamada Lupe, de 27 años de edad, hispana, afecta y tratada de un cáncer de cuello uterino en estadio avanzado? Pues fui trasladado a otro departamento fuera del área hospitalaria y no pude contactar de nuevo con ella. Y el compañero le respondió: Lupe falleció hace una semana. Antes de morir me dijo con una mirada perdida a través de la ventana en el horizonte del atardecer y con una lágrima que se deslizaba por su rostro todavía joven, pero doliente y resignado: ¿dónde está mi querido doctor, que tantas horas pasó a mi lado y me trató de mi dolencia, me animó y entendió mi sufrimiento? Y en este momento final de mi existencia, quizá cuanto más lo necesito, no está a mi lado para asistirme en el momento decisivo de mi vida. Doliente, con lágrimas en el rostro y con mirada perdida, el médico recibía la noticia, aislándose de la escena en un rincón del aeropuerto, entrando en momentos de silencio. Y en estos momentos de silencio es cuando empieza nuestra valoración del Día Internacional de la Mujer. El Día Internacional de la Mujer se rememoran los acontecimientos que tuvieron lugar el 8 de marzo de 1857. Las mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton hacen una gran manifestación por las calles cercanas a la fábrica para reclamar una mejora en las condiciones de trabajo y la reducción de la jornada laboral. La manifestación fue brutalmente reprimida por la policía, dejando un saldo de 120 mujeres muertas, unas por armas de fuego, otras por quemaduras del incendio provocado en las instalaciones de la fábrica. Aquel mismo día se llevó a cabo el funeral masivo por las víctimas, lo que dio lugar a una de las grandes manifestaciones más grandes que se recuerdan de la ciudad de Nueva York. Se hizo una marcha silenciosa que posteriormente se volvería en el símbolo del obrero mundial, el obrero mundial. No obstante, existen historias precedentes a las declaraciones del Día Internacional de la Mujer en 1909. La sublevación de las 20.000 tuvo como protagonista a Clara Leibniz Selverson, una sindicalista y sufragista americana, figura clave de la Unión Internacional de las Mujeres Trabajadoras de la Confección. El 23 de noviembre de 1909 tuvo lugar la huelga de las camiseras, liderada por Clara Leibniz. Fue considerada como la mayor huelga obrera de las mujeres hasta entonces. Es también conocida como la sublevación de las 20.000, que tuvo una duración de 11 semanas
y tuvo como resultado la mejora de la igualdad salarial y la reducción de la jornada laboral. El 8 de marzo de 1910, en Copenhague, Dinamarca, en el marco de la segunda reunión mundial de las mujeres socialistas, Clara Zetkin propone la institucionalización del Día Internacional de la Mujer. Las mujeres, reunidas de forma unánime, aprueban la propuesta y escogen el 8 de marzo para la celebración del reconocimiento a las trabajadoras que murieron en el movimiento obrero de la textilidad Cotton, que ocurrió 53 años antes. Pero la historia continúa y en 1911 se produce el incendio de Triangle Shirtwaist Corporation, el incendio de la fábrica de confección de camisas Triangle Shirt de Nueva York, el 25 de marzo de 1911. Fue el desastre industrial con más víctimas mortales de la historia de la ciudad de Nueva York y el cuarto número de muertos en el siniestro industrial de la historia de los Estados Unidos. El fuego causó la muerte de 146 personas, siendo la mayoría mujeres jóvenes, inmigrantes de Europa del Este y de Italia, en edades comprendidas entre los 14 y los 21 años. El desastre en la fábrica del textil obligó a importantes cambios legislativos en las normas de seguridad laborables e industriales, siendo el detonante de la creación del importante sindicato de las mujeres trabajadoras, que lucharía para mejorar las paupérrimas condiciones laborales de aquellos tiempos. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1977, se declara el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer, día de reflexión acerca del importante rol que desempeña la mujer en cada ámbito de la vida, así como la conmemoración de la lucha de las mujeres por una participación en la sociedad, en las mismas condiciones de igualdad que los hombres, entregando en ocasiones la vida en este menester. El feminismo es un movimiento político y social, una teoría política y una perspectiva filosófica que, según la Real Academia, postula, valga para mí el resumen, el principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. De acuerdo con la ONU, se lucha por la equidad de género, por el reconocimiento de las mujeres como personas físicas y sujetas a derecho, iguales en libertades que a los hombres, eliminando la violencia contra la mujer que mayormente es ejercida por estos en ciertas ocasiones. Si empezamos a hacer un poco de historia y retrocedemos a la antigüedad, ya empiezan a haber unos conatos de feminismo, de autenticidad de la mujer frente a la sociedad. Existen ejemplos de mujeres ilustres en el movimiento feminista. Andocide, aquella ginecóloga que se vestía de hombre para visitar y que para salirse de su condena tuvo que desnudarse delante del tribunal para demostrar que ella era una mujer y no un hombre. La primera ginecóloga de la historia, la filósofa Hipatia de Alejandría, Safo de Lesbos, Aspasia de Miletos y Meteodora. El paradigma, evidentemente, de la mujer científica y libre es Hipatia de Alejandría, el icono de la muerte del paganismo clásico. Los movimientos feministas la han reivindicado ya como el paradigma de la mujer liberada, paradigma de una mujer científica y libre, icono de la libertad del pensamiento y de la autonomía personal de la mujer. Sucesivamente, Metrodora, una médica griega, escribe ya el primer manual sobre enfermedades y cuidados de las mujeres. Ustedes me dirán que solo hago una interpretación de hechos médicos, pero claro, es muy amplia la aportación de la mujer y uno ha sido médico y por ello dirige más la atención. No es que despreciemos para nada las otras contingencias. Por lo tanto, si seguimos en esta era de la cronología, llegamos ya al llamado protofeminismo, premoderno y memorial de los agravios. ¿Qué es esto del protofeminismo? El protofeminismo tiene lugar un acontecimiento que se llama la querella de las mujeres. Es el debate literario y académico que tiene lugar de las mujeres en la forma literaria en defensa de su intelectualidad, el derecho de las mujeres al acceso a la universidad
y la política de las mujeres frente a la misoginia, es decir, aquel patriarcado dependiente de una sociedad en que la mujer estaba muy infravalorada. Entre las mujeres a destacar, a las que vamos a hacer algunas referencias, tenemos a la fundadora de este feminismo literario, Cristina de Pizan, Teresa de Cartagena, Isabel de Villena, de la corona catalano-aragonesa, nuestra, Cereta y Zayas. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. ¿Dónde se desarrolla la acción de Pizan? Se desarrolla durante la Guerra de los 100 años. Patrocinadores y colaboradores fueron Carlos V, Felipe su hermano de Borgoña, VII, Isabel de Villena, la reina que la protegió, Margarita, Carlos VII, Juana de Arcos, su contemporánea, y aquí está su enamorado, Etienne de Castel. ¿Y qué escribió? ¿Qué hizo esta mujer intelectual? ¿Qué hizo esta mujer intelectual? Pues esta mujer intelectual escribió una obra que se llama Vita Christi. Es la primera escritora profesional de la Edad Media y la primera mujer de letras de Francia. Aquí ya entramos en el campo de la intelectualidad de una forma. Escribe el libro de la ciudad de las damas, que va a ser fundamental en la historia del feminismo. Escribe sobre Juana de Arco, con todos sus mitos, pero un paradigma de la mujer agresiva cuando debe ser. El libro de las virtudes, y aquí hablemos un poco de su movimiento. Ya crea un movimiento. ¿Y cuál es este movimiento? La Querella de la Rose, una agrupación ya feminista para discutir el acceso de las mujeres al conocimiento. Ya se agrupan. Estuvo implicada, por lo tanto, en un rudimentario manifiesto del movimiento feminista, defendiendo a las mujeres frente a las calumnias de Jean de Meun en el Román de la Rosa. Es que, claro, el problema era muy difícil. La misoginia que tenían delante, el contraponente que tenían delante, no era un ignorante. Eran gente muy erudita. Y a pesar de su erudición, tenían una misoginia, es decir, que consideraban a la mujer intelectualmente inferior. Es curioso. Ya veremos que, no obstante, hay intelectuales hombres defensores de las mujeres. Ahí no llegaremos un poco más tarde. ¿Qué es esto de la ciudad de las damas? Es la respuesta a la obra misogínica, esta del Román de la Rosa de Meun, en que infravaloraron a las mujeres. Pizan defiende a las mujeres citando una amplia gama de mujeres femeninas que fueron muy ilustres, y las va introduciendo en esta ciudad que construye la ciudad de las damas, para contraponerse a los hechos misóginos de Meun y colaboradores. Aquí, en nuestra tierra, en esta corona de Aragón, hay que destacar la figura de Isabel de Villena. Miren ustedes, Isabel de Villena, y su obra más importante es Vita Christi. Isabel de Villena hace su interpretación en un margen religioso y pone, por ejemplo, a la Virgen María, a Magdalena y a las de aquel tiempo. Pero aprovecha esta ocasión religiosa para defender la dignidad de las mujeres. También es una gran colaboradora. También tuvo que luchar contra la misoginia. Miren aquel autor que tiene aquí, allá arriba a su derecha, Jaume Roig, con su libro El Espill, o el libro de las mujeres, en donde ella tiene que contraatacar, de la forma que lo hizo la Pizan, a este autor, que era médico, por cierto, y lo tuvo que contraatacar contra este tipo de misoginia que estaba en aquel momento en auge. Seguimos evolucionando en aquel tiempo y aparece también un grupo feminista conocido con el nombre de las beguinas. Estas, cada una aprovecha lo que tiene. Una es la intelectualidad y estas aprovechan que es el primer grupo feminista, grupo que rehuían las órdenes de los hombres. No quisieron someterle a este sometimiento masculino. ¿Y cómo lo hicieron? Fueron aquellas mujeres cristianas del siglo XII, que se inauguró en Flandes y en Países Bajos, que decidieron agruparse para ir juntas a la entrega de Dios y de los más necesitados, al margen de las estructuras de la Iglesia Católica, en la que en aquel momento tenía algo que más de corrupción y no querían reconocer los derechos de las mujeres.
que todavía en este aspecto pues todavía hay mucho que defender. Bien, pero hay que ser agresivas, y algunas lo fueron. Aquí tienen nuestros representantes almogávares, en las defensas del castillo de Galípoli, cuando nuestra corona de Aragón se extendió hacia las zonas de Bizancio. Pues hubo un momento que las mujeres a un lado cogieron la espada, y el 8 dice Ramón Muntaner, sacaban el pecho para amamantar a sus hijos. O sea, que cuando hubo que poner sobre la mesa lo que hay que poner, estas mujeres también salieron y agredieron la defensa. Hay un defensor, por ejemplo, yo el que he encontrado, porque hay muchos, pero el gran defensor de las mujeres fue, en la época que se inauguraba la Ilustración, fue este hombre. Fue el defensor Benito Jerónimo Feijoo, en su obra La defensa de las mujeres, que formaba parte de su obra mayúscula El teatro crítico universal, que defiende la integridad de la mujer y del hombre, su igualdad, y la dignidad moral de las mujeres y su derecho a acceder al saber científico y a la cultura. Fíjese que hasta estos momentos todavía no hemos hablado de votos ni nada. Es escalonado. Ahora hablamos de educación, de alcanzar el conocimiento. Otro ya vendrá. Porque claro, como veremos a lo largo de la historia, si no hay esta igualdad de conocimiento intelectual y poder acceder, mal podremos equipararnos a los hombres en el momento de hacer un voto que dirán, mira, esta es inferior, por lo tanto no puedes votar. ¿Qué es lo que ocurría? Por lo tanto, vamos a seguir en esta cronología y aquí verán ustedes que hablan de olas de feminismo. Si ustedes miran la literatura, la mayoría hablan de 3 olas. Yo he puesto más que olas, 4 etapas, 4 efemérides, porque creo que todas son importantes. Esto es obra mía, pero no, inspirada en algunos que dicen que hay 4. La primera vamos a entrar ahora. Vamos a entrar ya en serio, cuando las mujeres se ponen en serio. Vamos a hablar de los derechos de la mujer y hay la Ilustración y la Revolución Francesa. Aquí hay la primera. La segunda ola ya es el sufragio. Ahora sí, ya queremos entrar a votar. El sufragio. Estados Unidos sobre todo. E Inglaterra. La tercera ola ya viene aquí. Después de la Segunda Guerra Mundial, con un ejemplar como Beauvoir y Virginia Woolf. Son ejemplares. Y ahora estamos en la cuarta ola del Me Too, de la contraofensiva sobre la violencia sexual y sobre los derechos ya laborales, equitativos del sueldo y el cristal, el techo de cristal. Es decir, sí, igualdad de las mujeres, pero quieren conseguir también cargos directivos en esta sociedad. Y vamos a hablar un poco de cada una de estas olas. La igualdad de las mujeres empieza ya con este punto fundamental, en la obra de la igualdad de los sexos de Labat, Poulain de Labat y la Revolución Francesa. Estos son los 2 hitos más importantes de la primera ola feminista. 2 autoras importantes. Por un lado la francesa, Olympe de Gouges, y por otro la inglesa, Mary Wollstonecraft. Esta que verá aquí es la abuela de Frankenstein. Vamos a ver, ¿qué pasa con estas mujeres? Este es un fenómeno muy interesante, que se va a ver en el movimiento feminista. Ella habla de la emancipación de la mujer y tiene que hacer una obra, un opúsculo que se llama La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, frente a una que había salido un tiempo antes de la Declaración de los Hombres. Y entonces, ¿qué pasó? Que las mujeres confiaron mucho, porque a ver, allí estaban también en la Revolución Francesa, pero cuando fue el momento de tomar posesión, estos hombres querían todavía someter y mantener. O sea que fueron un poco fracasadas. Tuvo importancia el movimiento, porque lo puso sobre el tapete, pero no consiguieron lo que ellos querían, y entonces Lagos hizo esto. La emancipación femenina y hace su propia declaración frente a los hombres. 4 puntos fundamentales. ¿Por qué los puntos fundamentales? Vamos a ver otro detalle. Fijémonos bien que todas las autoras, en este caso, como los hombres, pero todas las autoras, quieren prerrogativas que en su vida le han sido negadas. Porque tuvieron una infancia muy sometida a su padre, a su hermano. Estamos hablando de aquella época, Siempre colóquense ustedes en el contexto que estamos hablando. Porque claro, todo esto ahora no tendría vigencia. Todo se desarrolla en un contexto
y que son reflejo de lo que fue su infancia, su juventud o cómo estuvieron sometidas. Por tanto, ella tiene 4 objetivos: el derecho al divorcio, el derecho a los hijos naturales, porque ella era hija natural del marqués de Pompillán, centros de acogida para las mujeres. Ay, imagínense una mujer en aquella época con un hijo, ¿a dónde iba? Pues si esto ocurre a nosotros, en la época post la dictadura todavía, no vayamos tan lejos, todos hemos vivido nuestra infancia, ¿no? Y por último, los mismos derechos del hombre y la mujer en el matrimonio. Por tanto, estos eran sus objetivos. ¿Qué pasó? Que se enfrentó con sus opúsculos, estando en la cárcel con el director Robespierre, y fue guillotinada después. Entregó su vida por sus ideales. Olympia de Gouges. Aquí tienen a Wollstonecraft. Esta es simultánea, y además conoció a Olympia durante esta época de la Revolución Francesa, pero era inglesa. Es la madre de la autora de Frankenstein, y su gran obra es la Vindicación de los derechos de la mujer, que viene a ser parecido en el título a lo de la Olympia de Gouges. Las mujeres son seres humanos que merecen los mismos derechos fundamentales que los hombres. Oye, vaya descubrimiento hace usted, doctor Lejarci. Póngase en la situación de aquel tiempo como estaban. Igualdad, que ahora nos parece, esto que dicen que es una tontería, que esto está asumido. No. Sitúen lo que tuvieron que luchar. Este era su eslogan. Vamos a entrar ya en otra ola. Si seguimos crónicamente, Flora Tristán, estamos ya en el siglo XIX, a inicios, la emancipación de la mujer. Y el otro movimiento que deben ustedes de reconocer, que es importante, es el de Seneca, la Convención de los Derechos de la Mujer de Seneca Falls. Vean allí a Elizabeth Stanton, a Carrie Catt y a Lucrecia Mott. Estas 3 fueron las líderes para que en el año 1848 entráramos ya en la segunda etapa, y ven, aquí hablamos de voto y sufragismo. Ya suponemos que la mujer tiene entrada en el conocimiento y en la intelectualidad, pero ahora vamos ya por el sufragio. Vamos a conseguir, vamos a entrar en el mundo de la política, queremos también dirigir esta sociedad y cuando menos queremos participar. Pero las cosas, como siempre, no andaron como tuvieron que andar. Pues también las hubieron, que dieron un golpe sobre la mesa, y tiene a Emmeline Pankhurst, inglesa, y que se lleva a cabo en el 1903, en vistas de la persistente respuesta negativa a las aspiraciones de la mujer. Estas, lideradas por Emmeline Pankhurst, empezaron a irrumpir en discursos políticos, a asaltar los mítines del Parlamento y a usar métodos de lucha de las que fueron pioneras, como las huelgas de hambre, los encadenamientos, los sabotajes y el uso incluso de explosivos. Y ahora, oiga, la rebelión sexual de las mujeres. Anda, nos va a hablar aquí, doctor, no, fastidio de sexo. No les va a hablar de sexo. En un concepto más freudiano, de sexo global, de las mujeres. Vamos a incluir su derecho a la maternidad escogida, de escoger su pareja. Que esto lo hemos vivido hasta nuestra juventud, de los matrimonios de convivencia. No, a escoger su pareja, a tener una maternidad responsable, a hacer uso de los métodos anticonceptivos cuando los ha de menester, a discutirlo del amor libre, a discutirlo, porque verán una cosa muy buena, que veremos a lo largo de la conversación. Cuando hablamos de progreso, y salen a la calle que hemos de ser progresistas, sí, hay un grupo de la sociedad que lo acepta, pero en el mismo pensamiento, tanto si es de derechas, de izquierdas o incluso anarquistas, no todas, hablamos de las mujeres, aceptaron este comportamiento. Lo veremos a posteriori, como en el movimiento anarquista del amor libre, que tú y yo, mujer, somos iguales, y que tú por tu lado y yo por el mío, sexualmente hablando, hubo un grupo que dijo naray. Y había un grupo tan convencido anarquista masculino que decía, yo mucha libertad, pero tú a casa y cuídate de los hijos. Y estamos hablando de anarquismo. Lo mismo le pasó en Rusia, como veremos a la Kollontai, que llegó al primer ministro. Aquí tenéis el progreso, mujeres rusas, que veis de la liberación, venga, liberaros.
Y incluso Lenin la saca de su lado y dice, no, que somos revolucionarios, pero todavía hay que tener un orden. O sea que no se crean que todos los movimientos progresistas han sido aplaudidos también por las mujeres. Vamos a hablar de forma sucinta y rápida, y les haré un resumen de las autoras más importantes. Tenemos en primer lugar a Celia Duell. Esta mujer norteamericana defendió a las mujeres frente al estereotipo rígido de la época victoriana. La época victoriana fue de las épocas más hipócritas. Fue la época en que, por ejemplo, hubo una amenaza y más restricción de la prostitución y en la época que se crearon más prostíbulos. O sea, que fue... Pues esta mujer, en esta época victoriana, americana, esta defendió el aspecto físico. Digo que las mujeres físicamente no eran menor que los hombres. Y aquí tenemos a Carla Platoni, que dice, en su revista de Stanford, dice, el objetivo académico de Moser pronto se hizo claro, demostrar que las mujeres no eran inferiores a los hombres y que las debilidades se atribuían al sexo eran en realidad los efectos de las prendas atadas, del ejercicio insuficiente y del condicionamiento mental en el que estaban influidas. Es la primera mujer que hizo una encuesta, esta sí, sobre sexualidad de las mujeres, la encuesta Moser, que preguntaba por sus hábitos sexuales. Las alumnas de sexualidad ya la habéis oído, la encuesta Moser. Esta es pregunta de examen, la encuesta Moser. Y si seguimos, esta es muy interesante. Esta es una anarquista. Esta iba a todos los mítines, la mujer más peligrosa de América, con un libro. ¿Y por qué vas con un libro? Porque cuando acabo el discurso me meten siempre en la cárcel y algo tengo que hacer. Esta fue una libertaria. Pero ven, el reflejo del anarquismo, ¿dónde está? Mujer judía, de un gueto, que entonces pertenecía a la Unión Soviética. Su padre, autoritario, la maltrataba. Su madre se desentendía. Tú, hija mía, a casarte con un judío, a cocer bien el pescado a su estilo, corta bien los tallarines y dale muchos hijos. Se revela esta mujer, se revela. Pedía la independencia, ven ustedes cómo se lleva la sangre ya esto, pedía la independencia de la mujer, su mantenimiento, a mantenerse a sí misma, vivir para ella y amar a quien plazca. Esta sí, esta es una de las anarquistas del amor libre. Y la elección de su amor y de su maternidad responsable. Seguimos. Ahí está. La liberación de la mujer en sus dos obras más importantes es Alexandra Kollontai, la primera ministra que hubo después de la revolución, cuando cayeron los zares en Rusia. Y Lenin la nombró primera ministra. Y se enfrentó y la destituyó por lo que les decía antes. Tiene dos obras fundamentales. Feminismo socialista y revolución, y el amor y la mujer nueva. Las mujeres deben luchar por sus derechos dejando de ser complemento, en este caso del esposo o de la pareja. Abogan por la libertad. Pero, tanto fue así, que yo hizo defensa acérrima de estos, pero Lenin, ella organizó el primer congreso panruso de las mujeres trabajadoras, fueron todos allá, y Lenin la destituyó porque dice, tú tienes que hablar más de otros enseres de la República y déjate de las manifestaciones de las mujeres afuera. ¿Ven? ¿Por qué Lenin no lo dijo? Porque había un porcentaje de revolucionarias rusas que no aceptaron este progreso. Para que vean que no todo es blanco ni todo es negro. Si seguimos después de la Kollontai, entramos en esta. La mujer rebelde de Estados Unidos. Esta es la que introdujo en Estados Unidos, en esta época, a principios de los siglos XIX, el Planned Parenthood, que sería el control de la natalidad. Esta luchó mucho por el control de la natalidad. Hay que decir que esta mujer tuvo algunos roces de afectación con el Ku Klux Klan. Se barajó algo con los conceptos de la eugenesia. Ella no plantea una eugenesia racial, sino una eugenesia más bien contra la minusvalía y el tener muchos hijos, etc., más disfrazada. Pero fue la que fomentó y fundó la Liga en el año 43 de la Federación Estadounidense para la Planificación Familiar. Es decir, fue una feminista, ven ustedes, introducida en otro concepto sexual, podemos decir, del control de la natalidad. Tenía una obra que se llamaba el Family
Limitation. Tom Comstock era el que se encargó de meterla en la cárcel por ser una mujer rebelde que aconsejaba los métodos anticonceptivos a las mujeres. Y este es muy interesante. ¿Quién era Idelgarda Rodríguez Carballeira? Española, sí. La que asesinó a su madre, que le pegó una noche 4 tiros, 1 en la cabeza y 3 en el corazón. Noticia que salió del Heraldo de Madrid. Esta mujer asesinó a su hija. Haré un inciso porque es interesante, porque es una... Esta mujer, la Aurora, era una mujer anarquista, socialista pero anarquista, que entendía que ella quería crear una hija perfecta y que los hombres no tenían que intervenir para nada, no tenían que intervenir. Se buscó un hombre adecuado, una pareja adecuada, que fue un cura militar que se llamaba Pallás, que era de origen de aquí. Tuvo un hijo y después le dijo a Pallás: y tú, Pallás, ahora te largas, tú nada, que a esta la voy a educar yo. Y a los 2 años, esta nuestra Idelgarda ya hablaba varios idiomas. A los 15 años había terminado la carrera de abogado. Y a los 16 estaba tomando medicina. Que escribió muchas obras y se interesó mucho por la educación sexual. Ah, ven, eso es sexología. Sexual, educación. No hablamos de tonterías, no hablamos de erotismo, no, de formación sexual. Habló de la concepción, de la anticoncepción y de la rebeldía sexual de la juventud. Fue asesinada por su madre porque su madre después se desvió de las ideas políticas. Vio que no era lo que ella quería y entonces una noche le pegó 4 tiros, 3 en el corazón y 1 en la cabeza. Si leen una obra que se llama La madre de Frankenstein, hablan de Aurora, que ella nunca se reconoció loca, sino que estaba convencida de lo que hizo. Sigamos. Junto con este señor, Gregorio Marañón, cuidado, republicano y muy católico, y participa con Idelgarda en la elaboración de la Liga Española para la Reforma Sexual. ¿De dónde venía esto? De la Liga Mundial que organizaron junto con Marañón Havelock Ellis y Magnus Hirschfeld, defensores a ultranza del pensamiento sobre la homosexualidad, por ejemplo. Y establecen los puntos que se tienen que desarrollar. Estos puntos de la Liga Española que defiende Idelgarda son igualdad de derechos, regulación del matrimonio y el divorcio, procreación responsable, regulación de los métodos anticonceptivos, protección de madres solteras e hijos, comprensión sobre las variedades intersexuales. Cuidado, cuidado. Aceptan la sexualidad, la homosexualidad, porque había que aceptarla. Pero dice, hombre, para que se pueda tratar adecuadamente. O sea, cuidado, no la afrontaron con la idea de que ha sido actualmente ya reconocida, sino que la aceptaban, pero que si tenían que someterse a tratamientos se sometieran. El avance es siempre poner las cosas sobre el tapete, pero no necesariamente reconocerlas. María Stopes, esta norteamericana, el sexo, hace una obra que se llama Margaret Rowe y habla en la época victoriana, en esta época tan restrictiva, hace un manual para, este sí es un manual más sexológico, porque dice que la mujer debe disfrutar de sus relaciones. Oigan, en la Edad Media hay también la Idelgarda de Bingen, una monja de clausura, ya dice ella, habla, perdonen la expresión, pero es así del orgasmo de la mujer. La monja de la Edad Media habla ya de los derechos sexuales de la mujer. Seguimos para adelante. Y esto, oiga, ¿qué hace aquí el Playboy? Sharon Hyde, interesante esta mujer. Desarrolla 2 encuestas muy importantes cuando nadie la tocaba tan extensamente sobre la sexualidad. Nos habla del informe Hyde de la sexualidad femenina y el informe Hyde de la sexualidad masculina. Y esta mujer, para poder desarrollar todos sus ámbitos de conocimiento y asistir a las universidades, tuvo que ganarse la vida porque físicamente estaba bien dotada en las revistas de Penthouse, Cosmopolitan y el Playboy. E incluso en una de la Hispano Olivetti, que tuvo que, dice ella, declarar que tuvo que salirse porque cuando estaba allí trabajando, haciendo todos pasaban por allá y abusaban de ella. Esta es el informe Hyde. Y por último, entramos en el baluarte del movimiento feminista, en una obra de mujer que todavía existe,
en esta obra que se llama El eunuco femenino de Germaine Greer, que dice: atacando los estereotipos rígidos en lo que se habían encasillado a las mujeres, el hombre activo y la mujer pasiva. Vamos a ir ahora andando un poco, porque si no nos vamos a eternizar. Ven ustedes, paradigmas de mujeres. Pues tenemos nuestros contraponentes. Miren ustedes, a la socialista Zetkin se contrapone nuestra Clara Campoamor. A la Marie Curie, nuestra Piedad de la Cierva. A esta aviadora era la Soledad Bernaldo, la española. A la Frida Kahlo, pues nuestra Maruja Mayo. A la Carmen de Burgos, a la Simone de Beauvoir, la Carmen de Burgos. Oye, y a esta, ostras, Sor Inés de la Cruz. Esta sí, porque saben que tiene un libro que se llama La habitación propia, que decía: toda mujer intelectual debe desarrollar su escritura en su propio entorno, en su habitación. Y esto ya lo había dicho, y por esto yo, buscando en la bibliografía, hay alguien que ahí invita y habla de la Virginia Woolf comparando con Sor Juana Inés de la Cruz. Sigamos. Vamos a desarrollar y vamos a entrar de forma rápida y sucinta en el feminismo español allá de los siglos XIX y XXI. Ahora ya vamos a entrar en política, vamos a entrar en sufragismo y vamos ya a la igualdad y lo que quieran. El conocimiento ya se entiende que se ha de tener. Mariana de Pineda, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán, Carmen Burgos, Clara Campoamor, Maruja Mayo. Pineda muere, la ejecutan por defender el papel de la mujer que entre en el mundo de la política, en el mundo que pueda manifestarse ya públicamente. Pero este señor, Ramón Pedrosa y Andrade, que era el policía encargado, me parece lo que le pasó, según he deducido yo, que no le hizo mucho caso a la Mariana de Pineda y le pasó factura. Tanta factura le pasó que la pobre murió con el... Esta mujer nos introduce en el mundo de la política. Concepción Arenal se dedica sobre todo a la educación de la mujer, tanto en el mundo intelectual como en el mundo de la mujer trabajadora. Hay que crear una educación en la mujer para que entonces nos podamos atrever a situarla, a equipararla en las mismas condiciones de los hombres que se encargaban ellos de desarrollar su intelectualidad. Tiene que disfrazarse para asistir a las clases y para llegar a ser abogada. Y la educación de la mujer es un gran libro en que habla en otra obra de la mujer del porvenir. Esta es una obra para mí muy interesante porque dice, ¿ves? En la mujer del porvenir dice, hay que luchar ¿en qué? En que las mujeres no tienen voto, que son intelectualmente inferiores, que no pueden acceder a la educación superior, ni tampoco a los trabajos. Su obra es en lucha contra estos parámetros, lo que podríamos llamar en la educación de la mujer. Hace también alusiones a las mujeres trabajadoras, y más de lo mismo, luchemos para que tengan una educación equiparable a los hombres y para que puedan cobrar igual que ellos. Esto diríamos que es la síntesis. Y el estado actual de la mujer española dice, en su trabajo dice, que se publicó en el año 85, analiza la situación de los españoles y lo hace en el terreno laboral, religioso, educativo, de la opinión pública y de la moral. Y dice, todo esto, deduce ella, es el resultado del egoísmo masculino. Pardo Bazán crea la llamada Biblioteca de la Mujer para que entre en sus conocimientos. Llega a ser catedrática y consejera en la época de instrucción pública en la época de Alfonso XIII. Es una gran defensora de la obra de Feijóo y ella crea, el abuelo del otro tenía el teatro crítico, esta crea el nuevo teatro crítico. Es un reflejo de esta época. Carmen de Burgos, es muy simpática la Carmen de Burgos. Primera periodista, escritora, periodista de la guerra en Marruecos. A ver allá. Trabaja en periódicos, El Internacional, El Heraldo, El Globo, y su amigo íntimo del alma, Ramón Gómez de la Serna. Su obra famosa, La mujer moderna y sus derechos, es una obra conciliadora.
habla de que la mujer tiene que colaborar con el hombre, no enfrentarse. Es una obra muy conciliadora. Escribe ya aquí hacia el favor del voto y del sufragio. Escribe en el Heraldo de Madrid y en el Globo. Y hace también, como a ella le ocurrió, tuvo dificultades, la legalización del divorcio, que fue aplaudida por Ginés de los Ríos y por Blasco Ibáñez. En cambio, muy opositora por parte de la Iglesia y de los sectores conservadores. El sufragio femenino, ya lo conocen ustedes, se desarrolla cuando por primera vez, en el año 1933, puede votar la mujer española por primera vez, cuando se aprueba la Constitución en el 31 bajo los esfuerzos de Clara Campoamor, que crea la Unión Republicana Femenina. Esta mujer se le debe el sufragio femenino. Maru Caballo, mujer excéntrica por excelencia, artista, es aquella que les comparaba con la Frida Kahlo, muy amiga de Salvador Dalí, de Tú a Tú, de Buñuel y de García Lorca, y de ellos los que quieran. Se reconocen ellos con Rafael Alberti y Miguel Hernández. Una mujer excéntrica, pero esta, diríamos, introdujo a la mujer en el mundo artístico. En el mundo artístico. Fue una gran pintora, luego os enseñaré algo de eso. Creó un grupo, junto con otras mujeres, las Sin Sombrero. La letra de las Sin Sombrero es que un día iba ella con su amiga, que no recuerdo el nombre, con aquellos tres amigos de ella, el Dalí, iban por el museo, por el Prado, por el paseo, y se sacaron el sombrero, iban sin sombrero. ¡Jo! Y la gente aquello fue indecente y les apedrearon, ¿no? Les apedrearon. Por lo tanto, por eso lo llaman las Sin Sombrero. ¿Qué son las Sin Sombrero? Por lo tanto, las Sin Sombrero es un movimiento de mujeres progresistas que se vestían a lo garzón, que querían alcanzar la intelectualidad y el progreso y equiparable a los hombres. Aquí tienen obras y pinturas para distraernos un poco: el espantapájaros, naturaleza viva, el sorpresa del trigo, Antes de Fósiles, la verbena, obras de nuestra amiga. Ahora entramos ya en la tercera ola, para muchos la segunda, años 60. La mujer ha tenido una intervención muy importante, hay que reconocerla, en la Primera Guerra Mundial. Por eso los ingleses reconocieron inmediatamente el sufragio de la mujer por la ayuda que tuvieron durante la Primera Guerra Mundial. Pero las guerras cambian y entonces en los años 60 aparecen dos figuras para mí que he podido recoger. Y estas dos figuras más importantes son la Simone de Beauvoir con su obra El segundo sexo, verá el segundo sexo, y que habla de un feminismo en un eslogan que dice una manera de vivir individualmente y una manera de luchar colectivamente. Yo creo que tanto la Beauvoir, para mí, repasando, como la Virginia Woolf, introdujeron ya un nuevo concepto que es ya el de la sexualidad diferente de la mujer. Recuerden que ambas tuvieron relaciones bisexuales y, sobre todo, la Virginia Woolf, en su obra ya Orlando, la dedica a su amor, no tanto platónico, a Vital Sackville West. Todas ellas componentes de este círculo de Bloomsbury que se formó en Londres. Igualdad, el feminismo, la aceptación de la homosexualidad y la bisexualidad. Es la primera vez que de una forma muy abierta ya oímos hablar de esto en esta tercera ola por estas dos autoras. Si seguimos, se crean revistas importantes. Yo he descubierto quizá que la más que tuvo más proyecciones en aquel momento fue la fundada por Steinman y por Pittman Hughes sobre Miss Magazine. A partir del siglo XX, la mujer alcanza un prestigio enorme en igualdad al hombre en la obtención de numerosos premios Nobel en las diferentes disciplinas, pero también fueron mujeres de excepción en la noche y en la niebla de los campos de concentración nazi. Aquí tienen un paradigma de la primera mujer con su premio Nobel, Madame Curie. Aquí tienen retratos, aquí tienen, y esta es su hija, la que después la Joliot, que fue también premio Nobel con lo de la radiación artificial. Pero la historia también es triste. Neus Català, esta lo hemos llegado a conocer porque era de los Guillamets, de la provincia de Tarragona,
y nosotros tenemos familia en un pueblo muy cercano y hemos llegado a conocer a esta mujer. Y esta para mí, he escrito yo un fascículo que verán ustedes, ya hemos publicado. Jean Lapin fue la gran doctora que se vio obligada, esta sí que tuvo un concepto ético muy importante, los abortos que llegó a practicar, porque no podía sufrir que a los recién nacidos los echaran al fuego de repente y a las mujeres los mataran. Y tuvo este desbalance mental, ¿qué hago? Y ella creyó que lo más oportuno era salvar a estas mujeres. Bien, bueno, y entramos por fin, y con esto finalizaremos, no quiero cansarles más. ¿Qué pasó en nuestra tierra? Pues en nuestra tierra hubo dos movimientos a principios de los siglos XX. Hubo dos movimientos. Un movimiento feminista religioso, que no se salió del contexto católico, de mujeres burguesas, capitaneado por Dolores Monserdà, Carmen Carr y Francesca Bonnemaison, aquí al lado, ya lo verán ustedes quién era Bonnemaison, aquí al lado la tenemos, que impulsaron esto. El feminismo en Cataluña, la obra de Dolores Monserdà, que hace que la burguesía catalana y católica, de fondo católico, se ocupara, se aunara, intentara con la mujer más ignorante y obrera, facilitándose medios de protección, fomentando actividades humanitarias y creando escuelas y hospicios. Pero con una actitud todavía un poco conservadora. A esta les impactó mucho lo de la Semana Trágica. Dice, no puede volver a suceder una cosa así. Carmen Carr es la copia del mismo con su obra Revista Subfeminal, y esta revista sigue los ideales de Monserdà. Y quizá la que más me gusta esta es la Francesca Bonnemaison. ¿Saben ustedes qué es esto? Esta es la calle Vall de Sant Pere, vayan ustedes allá, porque este es el instituto que fundó la Bonnemaison, que se llama el Instituto de la Cultura y del Pueblo para las Mujeres, que primero empezó en la iglesia de Santana, que luego se amplió a la parte de San Perao y que acabó. Pueden ustedes ir ahora por la calle, ayer pasábamos nosotros, y verán esta foto y que lo dedican a Bonnemaison. Bonnemaison tiene tres facetas: crear cultura de la mujer popular, el Instituto de Cultura, organiza y preside la sección femenina de la Liga Regionalista del Cambó, la encarga, y tiene una obra que se llama Claror y Vida Social Femenina. Esta la tenemos aquí en nuestra esquina. Si seguimos, de forma anecdótica, era muy monserratina. Y además, esta, Francesca Bonnemaison, estaba casada con un primo de Mossèn Verdaguer. Por eso los hijos se llaman Verdaguer-Bonnemaison. Aquí la ven a Montserrat con su sobrina. Y aquí hay una foto, una pintura de Oliva, verán, Bonnemaison, Gaudí, Millet, Torres i Bages, este es Mossèn Llimona, escultor Llimona. Estaba en Montserrat en el año 1949. Entramos en otro contexto ahora. Estamos en el siglo XIX, pero mira la segunda parte, el anarquismo. Venga, se acabó. Figuras importantes: Federica Montseny y Amparo Poch, Sanchis y como Posada. Estas fueron las autoras de Las Mujeres Libres, una revista y organización que tuvo mucha importancia durante la Guerra Civil. Esta no, esta fue durante la República. Y estas dos fueron durante la época de la transición. Lidia Falcón y María José Raguer. Una visión sustinta. Federica Montseny, hay que relacionarla siempre con esta obra. La revista Blanca. Si ustedes miran por internet o miren buscar bibliografía, la revista Blanca es el paradigma de la edición del anarquismo. Porque los padres ya de la Montseny ya eran anarquistas y son los que fundaron esta revista. Y ella lo siguió en obras tan importantes como La mujer, el problema del hombre. Llegó a ser ministra, la nombraron ministra a esta mujer, lo que pasa es que duró 6 meses solo porque entramos ya en la guerra civil.
Estas hacen lo de las mujeres libres y hablan sobre todo de la educación y de la capacitación profesional de la mujer, dedicada sobre todo a la parte popular. Mujeres hay que emanciparlas de la servidumbre, de la ignorancia y de la sumisión sexual. Esta era América. Amparo Pau murió en el exilio en Toulouse. Si se fijan en la obra, mucha gente, cuando miras, mucha gente está anarquista y todo esto, tienes que buscar la historia en Toulouse. Toulouse es un gran centro de la reunión posguerra. Lidia Falcón es la de la transición. Su obra famosa, Vindicación feminista, Poder y Libertad, y forma y funda el llamado Partido Feminista. Estuvo en la cárcel, es muy destacada en el colectivo feminista y formó esto el Partido Feminista. Y en el año 1976 se celebran ya aquí en Cataluña las primeras jornadas de la mujer coordinadas por Leonor Taboada. Esto es época de la transición, que sí que sí no, pero ya vamos introduciendo. Pues eso fue a parar en la cárcel en varias ocasiones. Y por último llegamos, este es interesante, en el teatro feminista. Una mujer que se preocupó de que la mujer formara una parte integrante del teatro, del arte del teatro, que fue esta María José Rayé. Su doctrina feminista le viene de que estuvo durante 2 o 3 años en la Universidad de Berkeley, en Estados Unidos, en pleno movimiento feminista, y trajo sus ideas aquí. Pero su punto de vista que tuviéramos que destacar, más importante, era este, el de la relación con el teatro. Y entramos ya hoy en día, esto ya no tiene historia, lo escribiremos el día de mañana, en la ley, en el momento del Me Too, es decir, el acoso sexual en las redes sociales, y vamos ya contra la violencia de género, vamos ya a romper con la brecha salarial y, señoras académicas, para los techos de cristal, es decir, que también obtengamos cargos directivos. ¿Y qué pasa en nuestra academia? Que va dedicada hoy a ustedes. Pues en nuestra academia pasa con nuestro presidente, ya se lo comunican, yo ya se lo he enseñado. En la obra del centenario dice, en la página 58 dice, el ingreso de nuevas académicas debe atenerse a criterios de mérito y capacidad. Esto lo decíamos el otro día. Pero cuidado, no todo el mundo, que tenga capacidad de mérito. Pero, abogando por un incremento del número de mujeres académicas para alcanzar el horizonte futuro de la paridad de género. Son palabras del presidente. Si seguimos, y hoy hicimos junto con Javier Rodríguez, hicimos aquí una estadística, vean, en el periodo de los 100 años, en un flash, claro, me dirán ustedes de los 100 años, probablemente al principio había muy pocas y al final más, pero en conjunto llegamos a un 4%. Actualmente, últimamente, en el periodo de esta presidencia, estamos en el 13%. Visto de otra manera, la subida es lenta, pero es hacia adelante. Aquí lo tienen manifestado en forma de gráfico. Y para finalizar, les diré que hay carnets todavía que se expedían desde el año 1951, ¿verdad?, de una académica. Tenía su carnet y se le fichaba su doctorado por esta empresa. Entonces, ya para finalizar, no quiero cansarles más, tengo que decir algo, es el Día Internacional de la Mujer. Y solo se me ocurrió una cosa, quizás cursi. Pero se me ocurrió decirle yo al presidente, mira, presidente, no mires más en la calle si hay sol. Mira aquí dentro que hay mucha luz que lo dan nuestras académicas. Muchas gracias por su atención y felicidades.